institucionalizado el hecho de que tengan acceso al deporte y tengan la posibilidad de tener un financiamiento para la competencia deportiva, para la formación, para el desarrollo de la actividad deportiva. Y es bastante tiempo, entero, más de 4 años, que no existe siquiera relación entre el gobierno y las federaciones nacionales, menos existe una regulación económica que le permita efectivamente avanzar y desarrollar. Todo lo que es la parte federativa y comité son entidades privadas que se dedican en base al voluntariado. O sea, no hay peligro, no hay plata de por medio para que la actividad del dirigente la haga de buena fe, trabaje en el sentido de mejorar el quehacer deportivo nacional. Estos temas decimos es importante que la gente conozca. Parece que aquí tuviéramos y manejáramos plata del Estado Nacional, no manejamos un solo centavo. El gobierno nacional a través de su viceministerio hoy debe hacerlo. Esperamos que ya empiecen a hacer políticas claras en materia de inversión, tanto de desarrollo como de inversión económica y podamos pasar. Hoy queremos hablar de alto rendimiento. El profesor, el maestro Carlos con nosotros, le vamos a dar la palabra. Así que de una vez por todas vamos al tema que hemos venido. Bueno, muchas gracias, presidente. Para mí es un estar con usted. Pienso que el tema que nos trae hoy aquí es el alto rendimiento. El alto rendimiento deportivo, yo, con mi experiencia, y mi experiencia es de 3 Juegos Olímpicos, tengo 3 medallas olímpicas, tengo segundo lugar del mundo en taekwondo, 2013 Puebla, y tengo 2 campeonatos panamericanos ganados, son en Guadalajara y 2013 en Toronto. Es decir, es también trabajo, ¿no? Internacional, cual me ha llevado a poder viajar. Con esta experiencia he podido realizar este trabajo que les traigo a colación, llevar en Bolivia. Ya cerca de 3 años he podido analizar los problemas que existen en Bolivia con el deporte, y siempre cuando se habla de este tema siempre significa que si no tiene resultados es por la economía, por la dirección, yo pienso de verdad en todo lo contrario. No estoy de acuerdo con esos criterios, que lo que falta a Bolivia es metodología y con de la metodología, no infraestructura. Yo creo que hemos resuelto el problema olímpico, yo lo resolví con poca plata, casi sin plata. Y sin embargo, sin plata obtuvimos resultados olímpicos. Yo vengo de un país donde la economía es muy mala y sin embargo se obtienen resultados basados en metodología del entrenamiento de alto rendimiento. Tenemos muchas confusiones con esto, porque siempre que se habla de alto rendimiento, en la infraestructura arquitectónica. Necesitamos una cancha, necesitamos un terreno. No, eso se puede. Pero nosotros tenemos una propuesta en pirámide de trabajo, que el alto rendimiento no comienza a los 16 años, comienza a los 15 años. El alto rendimiento comienza desde edades tempranas, ¿no? A trabajarse el alto rendimiento. Y aquí nosotros traemos la propuesta de cómo hacerlo. Comenzaremos con este trabajo que dice estructura técnico-metodológica del Comité Olímpico Boliviano. Aquí no está hecho el trabajo. Y nosotros debemos crear un departamento metodológico nacional de alto rendimiento. Eso
una cosa diferente. Una cosa diferente. Es un departamento metodológico que debe llevar el control metodológico por todo el país. Es decir, el alto rendimiento en Bolivia está en las manos, está en las manos, no hay datos, no hay estructura como tal que pueda controlar el alto rendimiento y entonces está en el aire. Con este trabajo queremos un departamento que controle el alto rendimiento deportivo de Bolivia. Y para eso planteamos una estructura metodológica departamental. Es decir, que en los departamentos exista una estructura de trabajo metodológico. Y esa estructura de trabajo metodológico nosotros la creamos de la siguiente manera. Estamos hablando que en el contexto olímpico los deportes se agrupan. Cuando hablamos de la Olimpiada, hablamos de grupos de deporte. Y los grupos de deporte casi todos son similares. Por ejemplo, nosotros planteamos como estructura departamental un método de combate. ¿Quién es el metodólogo de combate? El metodólogo de combate es un entrenador que está avanzado, es decir, que sea de los mejores resultados en el departamento, y ese entrenador sería el metodólogo de los deportes de combate. Si nosotros agrupamos en el contexto olímpico como tal, ¿cuáles serían? Sería la lucha grecorromana y sería la lucha libre. Sería el taekwondo, que es olímpico, sería el judo, que es olímpico, sería el boxeo olímpico y sería la esgrima, que es olímpica. Serían los deportes de combate olímpicos. Debemos y ese metodólogo, como es más capacitado, puede al final llevar el control de todo ese grupo de método, supuesto, con una preparación, ¿no? Vamos al otro metodólogo que necesitamos en el departamento. El otro grupo de juego con pelota. ¿Cuáles son los deportes de juego con pelota, incluyendo raquetas? ¿No? Son baloncesto, voleibol, raquetbol, fútbol, acuático. Entonces, estos deportes que son juegos con pelota, tenis, las raquetas. Estos deportes también van a ser aprendidos por un método capaz de entrenador, capaz que con superación pueda atender el departamento generalmente. Vamos al otro método que necesitamos, método de tiempo y marca. ¿Cuáles son los deportes de tiempo y marca? Ciclismo, la pesa, atletismo, tiro. Esos son los deportes de tiempo y marca. Esos deportes también van aprendidos por otro metodólogo. Y tenemos un cuarto método de deportes de apreciación y arte competitivo. ¿Cuáles son los deportes que se agrupan en eso? Serían gimnasia rítmica, nado sincronizado, clavado, ¿no? Son los deportes de apreciación y arte competitivo. ¿Está claro? Entonces, en el departamento serían cuatro metodólogos que van a atender cuatro grupos de deporte, ¿no? Es decir, tienen que atenderlo y después vamos a hablar cómo se atiende. Creamos otro que es
método deporte escolar. Tenemos una población inmensa en los colegios. Y eso debe ser analizado por un método de deporte escolar. Tenemos un método de juvenil, tenemos atletas juveniles, ¿no? Y viene otro grupo que son los elementos que ganan la preparación general. ¿Quiénes son? Ciencia e innovación tecnológica. Tiene que existir en este momento, no hay nada sin ciencia en el deporte actual. Las investigaciones científicas. Sería otro grupo que garantiza la preparación anterior. Por favor, quisiera que si alguien tiene alguna duda, cualquier tema, pueden preguntarnos. Les decía que es importante lo de ciencia, innovación tecnológica y la investigación científica. Señores, en el mundo desarrollado actual, todo es ciencia. Todos los deportes trabajan por la ciencia. Ya pasó por la medicina. Antes había curanderos. Y los curanderos se acabaron cuando vinieron los médicos. Y aquí nosotros no podemos tener curanderos deportivos. Tenemos que ser profesionales deportivos. Y es lo que estamos buscando con este trabajo. Continuamos. Allá. Bueno, aquí, según el contexto olímpico, dividimos los deportes en 4 grupos y son los siguientes. Bueno, continuamos. La Comisión Técnica Nacional, ¿no?, debe controlar el trabajo metodológico para todo el país y por ese motivo planteamos un proyecto en pirámide especificado por edades, dividido en 7 grupos de trabajo para su desarrollo. Esto solo se cumple con la labor del metodólogo deportivo, es decir, esa pirámide, la único que puede garantizar el trabajo es el metodólogo deportivo. Y el metodólogo deportivo tiene las siguientes funciones. El metodólogo debe ser del grupo de deporte un especialista de uno de los deportes del grupo. Ya, como dije anteriormente, es más destacado del departamento en deportes de combate. Lo asesoramos y es el que va a controlar a todo el departamento en los deportes de combate olímpico, ¿no? Sus planes, bueno, aquí va a estar. A su vez, trabaja junto con el entrenador, ese metodólogo, en la búsqueda de atletas de perspectiva, ¿no? 3, chequea, fiscaliza y opina sobre los planes de entrenamiento. Normalmente la gente hace planes y no se controlan. Los planes deben ser controlados, pero además, ¿en qué momento está el plan? ¿En qué momento está la preparación? ¿Cuánto falta para llegar a la forma deportiva? ¿Se llegó a la forma deportiva o no se llegó? Es decir, son todos unos aspectos que el metodólogo tiene que chequear, ¿no? Lleva a su vez el control de la reserva deportiva de su grupo de trabajo. Esto es un aspecto muy importante. El metodólogo va a llevar la reserva deportiva y cuando el departamento le pregunte, tiene que saber cuántos atletas él planea tener o él pronostica tener de aquí a 4 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10. Es decir, la perspectiva de esos atletas, él la tiene que controlar. ¿Quién? El metodólogo departamental. E informárselo ¿a quién? Al Departamento Nacional. Y el Departamento Nacional ya sabrá entonces la cantidad de gente que tiene para un evento u otro. Debe realizar reuniones periódicas para ver el estado de la preparación. El plan se hace, pero alguien tiene que venir y decir, ¿por dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Eso se llama control de la preparación, ¿no?
Eso lo hace el metodólogo. Lleva el control de la pirámide deportiva y se subordina a la Comisión Metodológica Nacional. Si me permite, profesor, Claro. la idea es para que también descanse, tenemos más de 1 hora por delante. Queremos. En Bolivia, bueno, al menos en mi experiencia personal, hablar de metodólogo significa hablar de algo innovativo, que no hay un concepto claro quién es el metodólogo, y hoy nos está hablando de una serie de metodólogos, pero ¿qué es lo que hace el metodólogo? ¿En qué consiste su trabajo? En Bolivia podemos hablar de entrenadores, ayudantes de campo, atletas, profesores de educación física, pero la metodología como tal es algo que hemos oído, pero en realidad me gustaría, por favor, público, que les explique qué es un metodólogo y cuál sería la finalidad de querer instaurar todo este esquema de un conjunto de metodólogos que puedan ser un instrumento de la verdadera transformación nacional en el deporte. Bueno, está bien, no sabía eso, ¿no? No que me haya dicho. El metodólogo, ¿quién es el metodólogo? El metodólogo deportivo es, fíjense, del grupo de trabajo. A ver, vamos a pensar que hay en deportes de combate olímpico, les dije, habían 6 deportes de combate: esgrima, judo, boxeo, las 2 luchas, etc. El taekwondo. Hay un entrenador de todos esos deportes. Hay un entrenador que en el departamento tiene el mejor resultado. Si tiene el mejor resultado es porque hace un mejor trabajo, por supuesto. No sé si me explico. Si ese que hace un buen trabajo, vamos, sería el metodólogo de todos los deportes de combate. ¿Qué cosa hace el metodólogo? Controlar, reunirse con los entrenadores, guiarle el trabajo. ¿Qué trabajo? El metodológico, por eso es un metodólogo. Los entrenadores, ¿saben planificar? No saben. El metodólogo se encarga de checar, de enseñarlos a planificar, ¿no? El metodólogo se encarga de ver cómo está la preparación, qué clase da, si el hombre cumple, por ejemplo, las clases nosotros las dividimos en el deporte en 3 partes: inicial, principal y final. Yo he visto profesores que no dividen las clases, ¿no? El metodólogo debe enseñar cómo se dividen las clases y el por qué, las clases de entrenamiento. El metodólogo puede llegar y saber tomar las pulsaciones y saber y enseñar al entrenador a que por qué tiene que empezar la parte principal de la clase con más de 120 instrucciones. Es el metodólogo el que se encarga de todo, ¿no? De llevar el control de cuántos atletas tiene para el futuro. Eso lo tiene él, porque va a las áreas, va a los lugares, habla con el profesor. Esa es la función del metodólogo. Concluyo con esto. ¿Es una licenciatura? ¿Se estudia en la No es universidad? necesario. ¿Se No es puede necesario. asimilar empíricamente? Ese metodólogo, ¿no? Lo que yo planteo es lo siguiente: es preparación, ¿no? Y yo pude, aquí en Bolivia, con esto de la pandemia, en Santa Cruz, yo preparé a varias gente. Que ya, para demostrar que se puede, ¿no? Yo preparé a varias gente que tienen conocimiento de metodología, ¿no? Y se puede, porque ya están preparados esos. Es decir, que se pueden preparar a muchos más y en todos los departamentos. Y estoy en la voluntad, ¿no?, de hacerlo. Excelente. Y ya se hizo en Santa Cruz y lo hice para demostrar que se podía. Porque me dijeron, no, profe, como no son graduados de licenciatura ni nada, a lo mejor eso mismo que usted me dijo,
si era una licenciatura, le dije, son entrenadores, vamos. Y virtualmente lo hicimos y la gente tiene una preparación, que saben planificación, que lo saben todo, saben ATR, saben planificación contemporánea, lo saben todo. Es decir, que se puede. Demostré con eso, con esa gente, que se podía, ¿no? Y entonces, porque también hay varios criterios que el metodólogo debe responder. El primer criterio, que si los entrenadores mismos te dicen, me han dicho en Santa Cruz, no, profe, no se atormente, son bolivianos. No, eso no puede ser. El boliviano tiene las pulsaciones igual que el otro atleta de otro país. Tiene 2 piernas, tiene todo. Lo que pasa es que no tenemos una formación de alto rendimiento, que es otra cosa. Y esa es la diferencia del boliviano con los demás países. No es que el boliviano es una excelente persona y un excelente atleta. Y hay atletas que lo tienen todo, pero tienen relación talla-peso, lo tienen todo. Pero bueno, debemos crear un metodólogo que garantice eso en los departamentos. Y hay que prepararlo. No sé si le responde a la... ¿Sí? Gracias. Continúo entonces. Bueno, aquí le voy a decir la función de metodológico dentro del sistema de alto rendimiento. Se define en su campo de acción. Ahí está. Acción del metodólogo deportivo, técnico, metodológico. Todo lo relacionado con la técnica y la metodología es ¿de quién es? Del metodólogo deportivo, del departamento. ¿No? Proyección estratégica. ¿Qué cosa es una proyección estratégica? Proyección estratégica. Bueno, a ver, presidente del Comité Olímpico. Nosotros planteamos que para el año 2027, nosotros en el torneo tal o más cual, el que sea, vamos a tener atletas de esta categoría, de esta calidad. Eso es proyección estratégica, ¿no? Y eso se hace un estudio para poder llegar a tener eso. Por eso, el metodólogo deportivo debe estar constantemente ligado ¿a quién? Al Departamento Metodológico Nacional, para siempre estar buscando información. La gestión deportiva también es trabajo del metodólogo, ¿no? Elaboración de documentos técnicos rectores, esto es del metodólogo que tiene que tenerlo. Reserva deportiva, deportistas, entrenadores, grupos multidisciplinarios, materiales deportivos, instalaciones. Proyección deportiva, deportistas, entrenadores que integran las selecciones respectivas, ¿no? Potencial deportivo, deportistas, entrenadores dentro de las selecciones representativas que se identifican con los posibles resultados durante su participación en eventos programados. El metodólogo, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido medallas olímpicas. Yo me puedo escudar cuando de una olimpiada a otra, y cuando yo voy a la reunión con el departamento metodológico, hay metodólogos que me dicen, ¿qué pronóstico va a tener usted, profesor, en los Juegos Olímpicos? Y yo digo, no, yo voy a alcanzar el lugar 20. Y hay un grupo metodológico que está ahí que dice, profesor, usted no puede alcanzar el lugar 20. Esa es la labor del metodólogo. El metodólogo me dice, usted no puede alcanzar el 20, porque el atleta fulano de tal quedó campeón en tal evento. El atleta fulana quedó
Y aquí los que pelean con usted son y usted le gana. Usted está del 1 al 3. Es decir, que yo, aunque quiera decir que yo voy a ocupar el 40, el metodólogo me dice, no, porque él hace un estudio y una valoración y le dice a usted el lugar que se va a alcanzar. O por lo menos una relación. Siempre no se dice en un pronóstico deportivo voy a agarrar el 1, pero sí se dice del 1 al 3. ¿No? Los atletas bolivianos tienen que salir a los campeonatos con un pronóstico. No quiere así. ¿Me entendés? No puede uno llegar y decir, a ver, Juegos Bolivarianos, reunión con los deportes. Arriba, taekwondo, ¿qué lugar usted va con? Y hay un grupo metodológico que cuando él diga, no, yo voy a agarrar el 15, hay un grupo metodológico que le dice, no. Usted tiene 2 atletas ahí que tienen calidad, que ya pelearon en tal lugar, que ya tienen esto, y entonces usted tiene un criterio, y el Comité Olímpico Boliviano va a dar un criterio exacto, o por lo menos bastante coherente, de cómo está, porque esos datos tienen que pasar al Comité Olímpico, ¿no? Y entonces va a tener control de la actividad que se va a realizar, de la competencia que se va a realizar. Continúo. Este trabajo nosotros lo denominamos propuesta de institucionalidad del deporte de alto rendimiento para Bolivia, que se puede ejecutar desde la base hasta la excelencia deportiva, para mantener de los atletas con perspectiva para lograr el éxito. Para el buen conocimiento en etapas de este trabajo debemos crear, y aquí está lo que le planteé, presidente, para el buen conocimiento en etapas de este trabajo debemos crear cursos metodológicos, ¿no? Al efecto de las 7 etapas para su mayor comprensión. Es decir, planteamos cursos metodológicos, que no quiere decir que sea una licenciatura, ni mucho menos. Sí tiene que conocer metodología del entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Entonces, eso lo planteamos para conocer las 7 etapas de trabajo que nosotros planteamos. A continuación explicaremos el fundamento del trabajo de alto rendimiento deportivo, que es de lo explicado en cuestión de desarrollo. Aquí va otra preguntita que sale. Hace un Muy buena. momento el presidente Alejandro sostenía que hay un acercamiento con el Ministerio de Educación. Y lo primero que podemos ver aquí es que necesitamos impulsar la actividad de la metodología en el país. A ver si hacemos un acercamiento con el Ministerio de Educación para que los cursos que puedan brindarse a través del Comité Olímpico, evidentemente podamos darle un matiz de que sí, efectivamente debe concretizarse y debe tener lo que están planteando a nivel regional, metodólogos para el área del deporte de pelotas, a cada una de las áreas, que lo permiten, si así está en el proyecto, hacer que el Comité Olímpico sea el instrumento, crear una academia olímpica a través del Comité Olímpico, tener un director de la orquesta y tener metodólogos en cada una de las áreas que plantea. Y esas irradiar, tenemos hoy la tecnología, el Zoom o algún otro instrumento que puede estar permanentemente dando cursos durante toda la gestión anual y hacer que no tengamos 20 o 30. Yo en básquetbol recibí la federación sin un solo entrenador, hoy tenemos casi 900. Entonces hay que partir, y probablemente tú lo dijiste ya hace tiempo, de que lo difícil es partir. Implementamos la idea, veamos la Academia Olímpica del Comité Olímpico, donde uno de los temas centrales sea el de la metodología. Seguramente habrá que hablar también de las ciencias aplicadas al deporte, porque definitivamente son temas que todo el mundo emplea, pero nuestro país carece en su mayoría. Evidentemente hay deportes que sí lo hacen, pero la idea es que las 34 federaciones y todas las federaciones que existen en el país, las 34 afiliadas al comité, pueda acceder a estas herramientas a través de una organización propia, privada, y obviamente con un acercamiento
del ministerio, ve la posibilidad de que esto ponga los ribetes de legalidad en cuanto al otorgamiento de alguna diploma o certificación que le pueda servir para postular a algún cargo público o postular a un cargo privado. Entonces, evidentemente, puede ser atractivo para el que estudia metodología decir, oiga, yo soy un metodólogo certificado del Comité Olímpico Nacional y quiero ser entrenador de baloncesto, o sea, quiero hacer el seguimiento a los entrenadores de baloncesto. A ese cartoncito le va a decir que llevó no sé cuánto será, y evidentemente hacer que ese certificado empiece a cundir y que cuando vaya uno a una federación, la federación le requiera, oye, usted tiene conocimientos de metodología, así yo pasé los cursos en el comité y aquí está mi certificado. Entonces hay que crear eso, no sé si lo han pensado, no sé si estoy hablando de algo que ya, ya está trajinado, yo estoy aquí absolutamente hablando sobre algo que ya está previsto. Sí, don Alejandro, por favor. Si me permite, querido presidente. El objeto de lo que yo anunciaba hace unos minutos atrás, de acercarnos al Comité Olímpico, no puedo dejar de lado mi condición de docente universitario y además de profesor interino de educación física por 11 años, de kinder y pre-kinder, porque yo soy profesor de kinder y pre-kinder, y del ciclo. ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, cuando alguien dice, y usted presénteme su currículum, y usted sabe que el currículum no tiene el aval académico de la institución que debe darlo, en este caso, el Ministerio de Educación. Por eso es que este trabajo, querido presidente, va más allá. La gente no lo va a entender ahorita, pero nosotros vamos a trabajar por los próximos 12 años en 3 ciclos ahora, en este trabajo de consolidación académica científica de estos metodólogos. Hoy lo vamos a hacer con los entrenadores que no tienen una licenciatura de nada, pero sí vamos a propender, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Santa Cruz existe en la carrera de Humanidades, en la Facultad de Humanidades, la carrera de Educación Física. No sé si en la Universidad Mayor de San Simón ya está. Entonces, tenemos en el ámbito, y eso podemos conversarlo con el CV, mire, querido presidente, otra apertura al sistema universitario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener formación académica de estas personas. Pero hoy por hoy, el acercamiento con el Ministerio de Educación nos va a dar la validez necesaria para decirle, el Comité Olímpico Boliviano va a lanzar el curso número tanto en ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Y necesitamos académico del Ministerio de Educación. ¿Usted cree que nos van a decir no? Si lo que necesitan ellos es precisamente eso, el acercamiento con todos los deportes. Y aquí voy a decir algo chistoso, ¿no? Quien debería pedirnos esto es el Viceministerio de Deporte de las federaciones. Lamentablemente, lo está haciendo ahora el Ministerio de Educación. Por tanto, es realmente importante y me agrada mucho, querido Marcos, que haya la comprensión es lo que ha advertido en este caso, porque el objeto de este plan inicial, que vuelvo a reiterar, seguramente vamos a tener críticas, no importa, pues. Peor es que nos critiquen por no hacer nada. Aquí nos van a criticar porque tenemos un documento, ya está. Nosotros no estamos diciendo que esta es la verdad absoluta. Vendrá otro y nos sentamos pues y discutimos. Y es para eso precisamente que vamos a estar a disposición y desde los lugares donde estemos. Creo yo que esa es la tarea y no tengo ningún temor a decir que nos vamos a equivocar en esto. No, ya hemos comenzado. Y la gran importancia que veníamos diciendo de nuestra federación y con nuestro pequeño equipo técnico, pucha, ¿saben qué? Yo les dije, aunque después volvamos y de allá de Cochabamba, por esta reunión, que nos reunimos precisamente el comité técnico el día más, les dije, no importa, ya lo hemos intentado. Si volvemos, no importa si dicen no. Ya hemos sembrado y ya hemos plantado la pala para que podamos de aquí y nos alegren demasiado, querido presidente, de que en esas versiones que
vamos para más adelante. Ya no es solamente el Comité Olímpico el protagonista, es el Ministerio de Educación ahora que nos agarraremos. ¿Por qué? Porque el ministro ha solicitado esto a nosotros y ya tenemos el convenio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es las gestiones que dentro de poquito, mientras el profe Carlos va hablando, nosotros nos vamos a reunir vía virtual con usted unos minutitos para que le conozca a la licenciada Marisol Paiva, directora general de toda esta cuestión de la Escuela de Educación Física y Deportes de superior y formación de estos profesores, porque ahí está el otro detalle. La pirámide, esto en los 7 puntos que vamos a hablar, estamos hablando precisamente de la base. ¿Y cuál es la base? Los 3 millones que tenemos de estudiantes, los 450.000 universitarios que hay en el país. ¿No cree usted, presidente, que vamos a tener un campeón mundial con esa cantidad? No puede. El problema está de que no sabemos cómo hacerlo. Ahora nos hemos dado cuenta que sí, si usamos la ciencia, yo creo que vamos a tener éxito. Excelente. Simplemente una idea más. Somos el Comité Olímpico Boliviano, somos parte del movimiento olímpico. Son 206 comités olímpicos que conforman esta institución llamada Comité Olímpico Internacional. Yo estoy absolutamente persuadido de que si nosotros o nuestro equipo que dirija la Academia Olímpica, con estos 2 temas, el referente al entrenamiento deportivo y la metodología, y además el tema de la medicina del deporte, y encontramos que hay un metodólogo realmente extraordinario en Colombia en el ámbito de las pelotas, en la clasificación que acaba de venir el profesor, nosotros acudimos como Comité Olímpico y yo tengo la seguridad que el nuevo presidente Ciro Solano de Colombia, haciendo un acuerdo, nos los va a prestar, espero que gratis, pero bueno, hay que hacer la gestión y evidentemente fortificar, no solamente con la personalidad que tenemos aquí a nuestro lado, sino a través del Zoom, traer de Colombia, del Comité Olímpico, para que tengamos lo mejor del mundo y que nuestros metodólogos, los que creemos, nuestras critas, nuestros hijitos, asimilen qué hacen en el ámbito de las pelotas, en el ámbito de los deportes de combate, en los países que están medallando, o sea que no estamos ahí. Sé efectivamente que necesitamos recursos económicos, pero bien lo decía el profesor Carlos, maestro Carlos, la idea es dar la idea, lo primero que hay que tener es la voluntad de hacerlo y emprender gestión. Sin lugar a dudas que participación internacional, asistencia de head coach, etcétera, etcétera, todo eso necesita los recursos económicos. Pero lo que tenemos que hacer es la estructura, probablemente hablemos de un equipo nacional conformado de 2 o 3 deportes, porque el Comité Olímpico no tiene nada, aún espera el apoyo de su gobierno nacional, que yo espero que lo haga pronto, y evidentemente pensar que esa idea, esa luz que podamos traer para que la gente empiece a deliberar qué es la metodología, cómo hacemos para mejorar el alto rendimiento en el país, comience a crear eso, evidentemente expectativa, y seguramente el gobierno nacional verá si estamos andando por el camino correcto, que no lo estamos emprendiendo nosotros, pero que ya lo hacen, estoy seguro, más de 150 comités olímpicos en el mundo. Entonces, definitivamente, las herramientas para que ahí están hablando de lo que tenemos que hacer, escuchemos y emprendamos. Así que ahí ya va una primera idea de establecer una academia olímpica para que efectivamente la metodología y las ciencias aplicadas al deporte puedan ser uno de los temas centrales en su análisis, discusión, a los profesores de educación física y a los interesados en hablar y hacer avanzar nuestro deporte a nivel internacional. Profesor. Si me permite, querido Marco, al punto, ¿no? Es tan importante de que demos el primer paso. En realidad este es el primer paso entre nosotros, los dirigentes, que no debemos convencernos entre nosotros. Tenemos que convencer al que va a trabajar en esta situación. Sugerencia: si el Comité Olímpico lanza el primer curso de metodología aplicada a este sistema de alto rendimiento, yo creo que ese es el primer paso. Seguramente se adquirirán 10, 20, 30 entrenadores, no importa. Esas son las crías que vamos a sembrar para que esas 30 se conviertan, como en el básquetbol, en 900. En este momento ya tenemos profesores capacitados en nuestro deporte, tenemos de 13, 22, pero ya titulados como entrenadores nacionales. Los otros todavía siguen
pensé lo que van a hacer, pero ya hemos comenzado en esa cuestión y en esa situación. Y mal, querido Marcos, los que van a quedar afuera van a mirar de allá, de afuera, y van a querer entrar. O sea, no los vamos a obligar, pero vamos a dar el primer paso. Con 2, 3, 5 federaciones que comencemos, el éxito está asegurado, porque vamos a peor es que no comencemos. Así que la sugerencia, presidente, es que armemos un plan. Nosotros podemos ofrecernos con la elaboramos un pequeño temario y lancemos ya, mientras vamos conformando esa comisión que me parece fantástica, la Comisión Olímpica de Alto Rendimiento, para que trabajemos de alto rendimiento y metodología, o al revés, no sé cómo será el nombre, para que de esa manera lo podamos concretar en este año 2021. Y aprovechamos que estamos en pandemia, más fácil, todavía no necesitamos transportarnos a los departamentos, nada, lo vamos a hacer vía Zoom con la cooperación olímpico, que sea el lanzador de esta idea, con el programa que gentilmente y con todo agrado lo vamos a hacer. Excelente. Presidente, previo a que continúe el profesor, comentarles también que estamos transmitiendo para que la gente también conozca este proyecto en vivo a través de las redes sociales del Comité Olímpico Boliviano. Y les voy a leer 2 mensajitos que nos llegan, que dice, bueno, ¿no? Un entrenador debe saber planificar para hacer bien su trabajo. Y otro, Rafael de la Riva nos comenta, el metodólogo es un compañero de entrenador y entre ambos construyen la mejor forma de mejorar el rendimiento del deportista, y muchas veces se los confunden con fiscalizadores de los profes. He abierto para conocer aquí al profesor, así que vamos a continuar compartiendo para que nos informe también respecto al proyecto que nos estaba presentando. Está bien. Respecto a lo que decía usted, presidente, cursos que puede emanar el comité son los que pueden resolver el problema de la insatisfacción de cultura de los profesores, de cultura científica sobre el deporte actual. Esto, yo desde aquí tuve que ir a Argentina a evaluar 350 profesores para que puedan dar clase el año pasado. Y es decir, porque, y cuando hemos ido a Paraguay también a evaluar a los paraguayos para que puedan dar clase, pero es que hay que evaluarlo científicamente. Yo tuve que ir a Argentina, estando aquí, me pidieron, ¿no? Y fui a evaluar a los profesores de taekwondo y todo era problema, un problema, porque ahora yo después les voy a decir el por qué es científico, ¿no? Pero está aquí en este trabajo. Y bueno, continúo diciendo que el sistema deportivo lo constituyen las federaciones nacionales y sus asociaciones departamentales, representadas por el Ministerio, Viceministerio de Deporte y el Comité Olímpico. El objetivo fundamental de estas instituciones es el de brindar a los deportistas en sus diferentes fases el aprovechar en óptimas condiciones los entrenamientos planificados y la participación en competencia de acuerdo a lo previsto. Aquí A ver, permito. Vamos a ver. Doña Karen Palenque nos escucha. ¿Le parece interesante el curso mientras vamos pues preparándonos para el siguiente capítulo, episodio, no sé qué llamar? La saga, ya estamos acostumbrados, ¿no? 1, 2, Está sin micrófono, por si acaso. No me oye. Está sin micrófono. Hola, hola. Me parece muy interesante. Está sin micrófono, Karen, por si acaso. Me parece muy interesante, presidente. Estoy muy empapada con esto
que está presentando nuestro profesor, ya que es una organización netamente para el desarrollo de todos los lineamientos de desarrollo deportivo, desde las bases hasta como ahora lo está presentando, hasta una fase piramidal. Entonces, yo pienso que esto es una buena iniciativa. Comentarles también al profesor que existen en nuestro país personas que están preparadas en metodología del entrenamiento deportivo, justamente egresadas del país, de Cuba, de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes. Se tiene bastante conocimiento de esto, de la metodología del entrenamiento deportivo, y sería bueno contar con esa base para perfeccionar hacia lo alto rendimiento a estas personas, porque quieras o no, en los institutos, universidades, no lo perfeccionan de esta manera, porque quieras o no, no tenemos un centro de especialización deportiva, siendo que ahora, actualmente, los profesores de educación física salen como profesores de educación física, pero el profesor sabe muy bien que solamente, o sea, ese es un área del deporte, profesor de educación física, pero entrenamiento deportivo es una especialidad, como bien lo ha mencionado. Entonces, me parece muy interesante proyectar este emprendimiento y una propuesta que vaya desde el Comité Olímpico Boliviano, no solo al Ministerio de Educación, ¿no? Que el Ministerio de Educación, digamos, puede sentar las bases de la educación, sino también ir acompañado con el Viceministerio de Deporte, porque en realidad debería formarse ahí, ¿no? La estructura que se está presentando. Pero es de gran ayuda que este planteamiento empiece y sea iniciado por el Comité Olímpico Boliviano. Muchas gracias. Siga usted, maestro. Gracias, seguimos. Gracias a usted. Pues, Sergio, estás con micrófono abierto, apagalo, por favor. El mío está apagado. Este ya. Ahora. Sí, seguimos adelante, profesor, maestro. bien. Muchas gracias. Para ello, No, es que sigue hablando eco. Dos micrófonos. ¿De aquí? Estoy con este. A ver. Hola, hola. ya. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo se apaga esto? Está apagado, aquí aparece que está apagado. El celular que está encendido. Hola. Sí, vos. Es aquí. Sí, aquí es. ¿Y aquellos pasos están haciendo? Ya lo he probado en mi teléfono. Por si acaso. Hola. Ahora sí. ¿Ves? Ahí tenés. Ya, pues sí. Bueno, pero voy a editar Sí, eso, sí. ¿no? Aguárdeme. Ya. Para este trabajo, nosotros planteamos elementos aseguradores que garantizan la pirámide de desarrollo.
y vamos de abajo hacia arriba, y la primera etapa sería la base, la iniciación, el perfeccionamiento y consolidación pedagógica, inicio de la excelencia, perfeccionamiento de la excelencia y excelencia total. Estos son los elementos aseguradores que garantizan la pirámide de desarrollo. Y ahora vamos a ver las categorías de edades del sistema piramidal. Como ven, serían 6, 7 y 8 años, 9, 10 años, 11 y 12 años, 13, 14 años, 15, 16, 17, 18 y 19 años, que sería la excelencia total. Con este trabajo, nosotros pretendemos comenzar el alto rendimiento de atleta desde la edad de 6 a 7 años y que vaya transitando hasta llegar a los 19 años, que es la excelencia total. El proceso evolutivo para el desarrollo integral del deportista, el proceso está dividido en 7 etapas, cada una de ellas con un grupo de edades y su respectivo. Y ahora vamos a explicar cada una de estas. Yo les propongo ver varias etapas, no ver las 7, porque me parece que sería muy tedioso, pero se puede ver una etapa y vamos a ver la primera, vamos a ver otra etapa intermedia y vamos a ver la última. 3 etapas de las 7. La primera es la unificación, categoría 6, 7 años. Objetivo: familiarizar al niño con el deporte, la actividad deportiva que se debe realizar, trabajar más que todo por desarrollar las capacidades motrices en el niño, formación integral del deportista, educación de valores, estudio de la historia del deporte olímpico, contacto con familiares. Esta etapa que vimos anteriormente era la etapa deportiva. Ahora vamos a ver en esta misma etapa, en la 1, vamos a ver masificación, pero el técnico metodológico a emprender en esta etapa es el cumplimiento de un programa de enseñanza. ¿Qué propongo? Todos los deportes deben tener un programa de enseñanza. Como Comité Olímpico, pretendemos, después hablaremos con el presidente del Comité Olímpico, pretendemos hacerle un programa de enseñanza a cada deporte. Es decir, si todos los deportes tienen un programa de enseñanza por donde se guíe el profesor, ¿no? Sería un instrumento muy bueno para el trabajo del profesor, porque ya tiene una guía, es decir, ya tiene por dónde guiarse, que en ocasiones el profesor da la clase por donde quiere. La forma deportiva y el resultado deportivo no son importantes en estas edades. El entrenamiento dirigido, evaluación pedagógica, capacidades coordinativas y condicionales, pruebas pedagógicas, capacidades motoras, rapidez, coordinativas, generales, flexibilidad pasiva y activa y elementos técnicos básicos.
Ojo, superación de entrenadores sobre las capacidades motoras, sistema energético, investigaciones, crecimiento y desarrollo. ¿Por qué digo ojo con las capacidades motoras? Cuando hablamos de capacidades motoras, estamos hablando de 6, 7 años y estamos hablando de velocidad y resistencia. Yo he visto profesores que cuando para cumplir con el horario mandan a correr a un niño de 6 y 7 años 20 vueltas, 10 vueltas a una pista con un pulmón de este tamaño chiquito. Y entonces fíjense que yo pongo entre las capacidades y las pruebas que se deben realizar, pongo rapidez, no hablo de resistencia. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con estas edades de 6 y 7 años. También, a mi criterio, hay que tener las pesas, la fuerza siempre después de la pubertad, ¿no? Por eso, las niñas hacen fuerza antes que el varón, porque llegan a la pubertad antes que el varón. Hay que tener cuidado. Hay experimentos que se han hecho en Europa con niños de estas edades haciendo ejercicio de fuerza que yo no estoy de acuerdo. En Europa se ha hecho y no estoy de acuerdo con la longitud, el crecimiento longitudinal del hueso, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero por eso lo planteo aquí. Porque nos puede afectar el crecimiento de un niño. Podemos ver un niño de 6 y 7 años que lo queremos tener en el alto rendimiento y por aplicarle, no tener cuidado con las capacidades motoras, lo perdemos después como atleta. Igual que no estoy de acuerdo con los deportes de combate, fíjense, los puse ahí. Todo. La competencia no es lo fundamental de 6 a 7 años. El que gana ahí es el papá, no el niño. El colegio empieza a los 6 años, pero no en Bolivia. Empieza a los 6 años en el mundo. Empieza a los 6 años en el mundo porque es a la edad que se empieza en algún sentido a desarrollar el sistema nervioso central. Y entonces, a esa edad que el niño lo que lo ponemos a competir y le estamos dando una responsabilidad la cual no puede admitir. Y ahí mismo, después, cuando el muchacho tiene 13 años, lo cansamos y dice, ya no hago más deporte. ¿Por qué? Porque no tuvimos un tratamiento inicial con él en estas edades. Por eso, fíjense que pongo, la competencia no es lo fundamental en esta edad. Bien. Vamos a la de 8, ya vimos la de 6 y 7. Vamos a buscar otra intermedia porque sería muy largo, ¿no? Verlas todas. Entonces, espero, vamos a ver si vemos 15 y 18 años. ¿Está bien? ¿Cree usted, presidente? Está bien. ¿Ven? Claro. Entonces, vamos a ver la quinta. Y en la quinta etapa se dice que el inicio de sería 15, 18 años. Fíjense bien, nosotros vamos a llegar a la excelencia a los 19 años, que es cuando el atleta ya puede incluso ir a los Juegos Olímpicos. Es la excelencia total. Entonces nosotros en este trabajo continuamos en 15, 18 años y el objetivo por la especialización trabajar por la especialización deportiva. Las actividades deportivas, Sistema Nacional. En esto quiero hacer un paréntesis. Hay que discutir con las federaciones, con el gobierno, con todo el mundo, porque cuando hablamos de sistema competitivo nacional, los planes que hagan los entrenadores no se pueden cambiar. Entonces, los calendarios deportivos tienen que ser respetados. En las federaciones mundiales de todo, en octubre a noviembre sale el calendario del próximo año.
Y eso es invariable. Ahora ha habido la variación por el COVID. Pero es invariable, ¿por qué? Porque si estamos hablando que los profesores aprendan a planificar, ya en un plan de entrenamiento, el plan tiene que cumplirse y el plan se hace por el calendario. Entonces, el calendario es importante. Por eso aquí plantea, el sistema competitivo nacional debe respetar el calendario deportivo. En función que la gente no vayan a entrenar 3 semanas antes para prepararse para una competencia. No puede ser. Tiene que ser una planificación que ya venga cumpliendo una etapa de trabajo. Entonces, en estas edades, el sistema competitivo nacional establecido por la Federación, la formación integral, la formación patriótica. De eso es importante. La educación de nuevos valores, rendimiento, contacto sistemático con los profesores. Yo, como entrenador, siempre he puesto a los que me sacan 100 en las notas de su colegio, lo he puesto de ejemplo en el colectivo. Han llevado sus diplomas. Es decir, esto hace falta que siempre se tenga pendiente, porque un atleta de alto rendimiento tiene que tener esa formación en valores, tiene que tener un rendimiento académico, debe tener una formación patriótica. ¿A quién defender? Competimos por Bolivia, ¿no? Y eso es un aspecto que debe ser trabajado en esta categoría muy importante, ¿no? Para que pueda continuar. Ahora seguimos en la quinta etapa y vimos inicio de la excelencia, pero vamos a ver el trabajo técnico metodológico, iniciación de la excelencia, forma deportiva, es decir, la gente por eso no se puede entrenar 3 semanas antes ni una semana antes porque no se deportiva. Tiene que haber un entrenamiento dosificado para alcanzar la forma deportiva y llegar en forma deportiva a la competencia. Relación de entrenamiento con la competencia, tipos de competencia, dinámica general de la carga, capacidades coordinativas y condicionales, ¿no? Las capacidades condicionales, pues si alguien tiene duda, es velocidad. No se puede hacer deporte sin tener esas capacidades. Ninguno. Todo hay que tenerlo. Por eso son condicionales. Condicionan la actividad. La evaluación pedagógica y competitiva. Se depura la calidad para la selección nacional juvenil, por la edad que tiene. Entrenamiento dirigido, perfeccionamiento técnico, ciencia e innovación tecnológica, capacidad motora, predominio del aerobio y anaerobio, aerobio con presencia de oxígeno y anaerobio con deficiencia de oxígeno, superación de los entrenadores a aplicación a la inteligencia del deporte, pruebas biomédicas y psicológicas. Como ustedes pueden ver, aquí ya el entrenamiento cambió. No igual a los 6, 7 años, que no era importante la resistencia, porque son 15 a 18 años, y ahí hay que trabajar, ¿no? Y hacerlo mixto, aerobio y anaerobio. Bien, seguimos en esta misma etapa, y en esta misma etapa decimos que el inicio de la excelencia, categoría 15, 18 años, objetivo, trabajar por la especialización deportiva, actividades deportivas, sistema competitivo nacional, generación, formación patriótica, educación de los valores, rendimiento académico, contacto sistemático con familiares. Y bueno, ya estas son las cosas que vimos de la quinta etapa y debemos pasar a la séptima etapa y última para explicarla, que pienso que ya son la de 19 años. Aquí lo ven. Etapa 7, que sería la excelencia total.
categoría más de 18 años. Objetivo, alcanzar la excelencia total, actividad deportiva, sistema competitivo internacional, equipo nacional juvenil y mayores, formación integral, lealtad, fidelidad y patriotismo, superación, cultura integral, metodológico, logro de la excelencia total, forma deportiva, relación, entrenamiento, competencia, tipos de competencia, dinámica general de la competencia, evaluación de la competencia. Muy importante en esta categoría de edad, evaluar la competencia. A partir de ahí es que nosotros tenemos un atleta olímpico o no, por la edad de estos muchachos. En la ciencia e innovación, médico, psicológico, inteligencia deportiva y las investigaciones. Tareas, utilización de, tareas, utilización de gran velocidad, aproximación a los límites máximos del atleta, personalizar la táctica, mayor intensidad y mayor volumen, aumento de las competencias internacionales, conocimiento pleno del reglamento internacional, alcanzar los mejores logros para la patria en competencias internacionales, actividades deportivas, federaciones y asociaciones departamentales, sistema competitivo, selección nacional de mayores, campeonatos internacionales de mayores. Seguimos en la excelencia total en la parte metodológica y vemos técnico metodológico, la forma deportiva, alcanza valores altos, adquirirla varias veces en el año, es decir, se puede adquirir la forma deportiva, se pueden hacer varias periodizaciones, factores de funcionamiento, predominio de las capacidades físicas especiales, la táctica y la personalización técnico-táctica. Esto es importante, hacer un entrenamiento personalizado, ¿no? Y la relación entrenamiento-competencia, se entrena para obtener resultados superiores, tipos de planes de entrenamiento, periodizaciones múltiples o alternativas, cantidad de sesiones de entrenamiento, volumen semanal máximo, intensidad máximo a criterio del entrenador, tipo de descanso rígido, plenos y extremos, según el objetivo a lograr en el método resultados competitivos y su evaluación. Y llegamos al final, que es la excelencia total, sistema de ciencia, innovación tecnológica, capacidad motora, rapidez, resistencia, fuerza especial, capacidades coordinativas especiales y complejas en esa edad, promedio de sistema energético al entrenar 90% anaeróbico, adaptácido y 10% aeróbico. Máximo control biomédico, psicológico del entrenamiento deportivo y competencia. La inteligencia deportiva sobre los principales adversarios, investigaciones, formación integral, culminación de los estudios técnicos y o adversarios, desarrollo de los valores éticos morales de los deportistas bolivianos, su integral, embajadores de Bolivia. Es decir, aquí esta categoría de edad tiene una gran responsabilidad porque ya compite internacionalmente y es la que deja una huella, ¿no? De quién es Bolivia,
y qué se puede hacer en Bolivia, y la gente toma en criterio. Y entonces, bueno, esta edad, que es la excelencia total de 19 años, nosotros con esto culminamos la pirámide de las 7 etapas. Ahora bien, yo quería darle el concepto bien claro del entrenamiento deportivo. Es un proceso pedagógico encaminado al desarrollo y perfeccionamiento de las distintas capacidades motrices, técnicas, táctica, moral y volitiva del deportista para alcanzar altos resultados deportivos. Digo esto porque basado en esto, nosotros debemos trabajar. Cuando conocemos la técnica, son 5 aspectos. La técnica nada más, y decimos que somos entrenadores. No, hay que conocer de las capacidades motrices, que son muy importantes, son las que garantizan la técnica, la táctica, son las capacidades motrices. Las morales es querer a Bolivia, representar a Bolivia con moral, con dignidad. No, en el alto rendimiento no se va a ganar, ¿no? Y entonces eso se dice cuando hablamos de moral. Y la volitiva es de la voluntad que hay que tener en todos los deportes para poder seguir entrenando y poder seguir obteniendo altos logros. Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan los pedagogos deportivos en la actualidad es la planificación, confección y con los planes de entrenamiento deportivo. Tanto es así que en la medida que el planteamiento que se establezca para la preparación sea correcto o no, se determinarán los posibles resultados deportivos. Por eso les decía que los resultados deportivos salen de la planificación. Sin planificación no sé hacia dónde voy, ¿no? Entonces, ya aquí estamos terminando los principios fundamentales que rigen el proceso de entrenamiento de alto rendimiento. Y es 1, de la sistematización; 2, de la correcta relación entre el trabajo y el descanso; 3, del aumento gradual de las cargas de entrenamiento; 4, orientación hacia logros más elevados; 5, de la unidad entre la preparación y la experiencia; 6, de la continuidad del proceso de entrenamiento; 7, de las variaciones ondulatorias de las cargas; 8, de la especialización; 9, de la individualización; y 10, de la educación y la formación. Por estas razones, y trabajando sobre la pirámide de desarrollo, es que planteamos realizar acciones de desarrollo del deporte boliviano por parte del Comité Olímpico. Para cumplir este objetivo debemos crear departamentalmente metodólogos que puedan controlar el seguimiento de atletas de perspectiva inmediata y a largo plazo para cumplir esta tarea. Queremos significar que debemos crear asimismo metodólogos que atiendan el deporte, donde puedan surgir figuras que deben incorporarse al trabajo de alto rendimiento. Estrategias funcionales en el trabajo de alto rendimiento, actividad deportiva, capacitación deportiva, ciencia, innovación tecnológica, medicina deportiva, planificación y control, programa de investigación, técnico, metodológico, informática deportiva, deporte escolar y deporte juvenil. De acuerdo al desarrollo científico del deporte a nivel mundial, es importante que en base a este trabajo se diseña, es que tenga en cuenta para que competimos y que los objetivos se van a cumplir
Y es por eso que el grupo metodológico debe tener un control exacto de la preparación, cumplir con los pronósticos, con un pronóstico nacional e internacional. Pronóstico deportivo es tanto el interés que la actividad despierta, que en los países más avanzados en logros deportivos se reúnen datos, informaciones y resultados de investigaciones que con la ampliación de métodos estadísticos matemáticos son capaces de establecer la posibilidad de alcanzar un rendimiento deportivo en las diferentes modalidades competitivas existentes. Valorar con antelación las posibilidades que el país puede alcanzar en determinados eventos deportivos es una constante del trabajo que además les permite elegir adecuadamente las prioridades para el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. El diagnóstico deportivo es el estudio científico de las perspectivas concretas de un proceso o fenómeno. Pronosticar es predecir, anunciar o enjuiciar el surgimiento, transcurso o desenlace de un proceso o un fenómeno. Con este trabajo hemos querido expresar la necesidad imperiosa que tiene el deporte boliviano de trabajar en base a la ciencia. El deporte llegue a tener los planos estelares en el contexto olímpico y mundial. Muchas gracias, presidente. Todo lo contrario, muchas gracias a usted. Felicidades, linda exposición. ¿Preguntas? Don Marco Luca. Yo tengo, pero no sé si vamos a tener resonancia. Voy a intentar. Tenía una parte metodológica, una parte. Usted menciona que en la séptima etapa que el entrenamiento debería ser 90% anaeróbico, 10% de aeróbico. ¿A qué deporte se refiere? A los deportes, primeramente a todos, menos el ajedrez. Pero un maratonista no entrena 90%. No, claro, pero en la última etapa, el maratonista, el porciento es anaeróbico. En la última etapa se refiere a los últimos metros. No, claro, en los últimos metros, pero no, en los últimos días de su competencia, de su preparación. En los últimos días, estoy hablando de la última semana. El maratonista tiene que trabajar anaeróbico para aumentar la intensidad del trabajo. Sí, 100%. En todos los... la intensidad debe mejorar. Soy entrenador de atletismo, por cierto. Ya, por eso. Entonces, tiene que mejorar la intensidad. Pero, sí. ¿me entendió? No. ¿No me entendió? No concuerdo, nada más. No concuerdo. Sí, pero bueno, tengo algunas preguntas. Algunas preguntas que me interesan. Me parece, tiene usted toda la razón. Hay que planificar. Las ciencias del deporte son fundamentales. Una deficiencia en nuestro país son los recursos humanos, ¿no? En el deporte. Hay necesidad de formar esos recursos humanos. Tiene que ver con nuestra estructura del deporte también. Aquí, muy pocos entrenadores pueden decir que viven al 100% del deporte. Eso hace que su profesionalidad, el tiempo que le dedican a esto no sea necesariamente la que debería ser, lamentablemente. Pero ese es el camino. Está correcto usted. Me parece que no hay... Este modelo, ¿dónde lo aplica? Ese es el tema. ¿De dónde viene? El origen de este modelo ¿De trabajo? Que nos ha presentado. No. Mira, yo tengo más de 40 años de trabajo en el deporte. Como entrenador, he sido profesor de la universidad. Soy profesor titular del deporte de alto rendimiento, ¿no? He sido entrenador de Cuba, he sido presidente de la federación, es decir, he hecho
Y entonces aquí llevo 2 años, vine a Bolivia varias veces. Una vez vine obligado, les voy a decir por qué. Eran los Juegos Bolivianos de Sucre, ¿se acuerdan? 2009, yo venía de la Olimpiada de China, que habíamos tenido resultados. Tuve una bronca con el que no se podía tener en Cuba, Fidel Castro, una bronca que no fue bronca, simple y llanamente, le explico porque es simpático. Yo era el entrenador de la selección y Fidel llegó a la selección y dijo que iba a comprar juegos, que al otro día iba a poner juegos de ajedrez para que todos los atletas jugaran ajedrez y se desarrollara el pensamiento táctico de guerra. Y entonces todo el mundo bajaba la cabeza y todo el mundo dijo que sí, pero es que yo sé que eso no desarrolla nada. Y ahora le voy a explicar por qué. Y le dije, y él me miró y me dijo, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Y le dije, no. Cometí el error de la vida. En mi casa, todo el mundo llorando después, porque eso fue en la televisión, y me metieron, bueno, terrible. Tuve un tiempo cargando en un mercado, ¿no? Hasta que me dijeron, ¿te quieres salvar? Ve a Bolivia a entrenar la selección de taekwondo para los Juegos Bolivarianos. Y vine para acá a entrenar la selección y agarramos una medalla de oro. Ajá, fue la mejor actuación. La segunda, porque la otra fue el 93 aquí en Cochabamba. Sí, bueno. Y a Cuba llegué con la felicitación de aquí, de Evo Morales, y de aquí, de la federación. Y entonces llegué y me dijeron, está bien, ahora eres el presidente de la federación. Hola. Y fue increíble, y por esa razón, después de los Juegos de Río, le dije a este señor que venía para Bolivia. Y además, porque en el tiempo que estuve aquí, me gustó Bolivia. He trabajado entrenador de México, entrenador de Colombia, y me gustó Bolivia. Es decir, no me gustó Bolivia nada más que por Bolivia, sino las personas. A lo mejor ustedes no lo notan, pero en este momento es el país más tranquilo que puede haber en América Latina. Lo que nadie se da cuenta, porque bueno, las páginas amarillas siempre salen un asalto, pero yo estuve ahora en Argentina el año pasado y ve a Argentina y ve a todos esos países para que tú veas como la violencia predomina, y en México que he trabajado ni hablar. Entonces, por lo tanto, escogí venir a Bolivia porque me gusta, ¿no? Además, y entonces aquí estoy. Pero esa fue la razón, porque fui sancionado, y le digo que el ajedrez, y le hago eso para que usted entienda bien claro, y lo entendió Fidel, porque se lo dije también, y lo entendió. El problema es que, fíjate bien, no tiene nada que ver la intelectualidad de la persona con el resultado de la táctica. No tiene nada que ver porque si no todos los campeones olímpicos fueran médicos, ingenieros, y no lo son. Pero además, le digo más, los deportistas que más neuronas pierden, ¿quién son? Los boxeadores. Por cada golpe efectivo, el boxeador pierde 10.000 millones de neuronas. Por cada golpe efectivo pierde 10.000 millones de neuronas. Y sin embargo, el boxeador ve hoy
a un agente judicial, lo analiza, ¿no? Y al otro día le gana la pelea, porque es tremendamente táctico, ¿no? Y sin embargo no tiene neurona para multiplicar 2 por 2, pero sí. Entonces la habilidad, la táctica es una habilidad que no se gana con el ajedrez, es una habilidad que se gana con la actividad que tú realizas, no es por el intelecto. Tengo alguna cosa que me parece, sí. Es un proyecto interesante ahora. No le contesté, perdóneme. No. Al final, este proyecto es mío. Usted me dijo, ¿de dónde sale? ¿No? Es mío, de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia de varios Juegos Olímpicos, de varios campeonatos mundiales, de todo lo que he hecho, he sacado una experiencia, ¿no? De alto rendimiento como profesor. Por esa historia que le conté, de todas esas cosas, he sacado ese trabajo. Ahora, está bien, perfecto, gracias por su... ahora, como todo proyecto requiere de otros agentes, ¿no? O sea, el Comité Olímpico es uno, ¿sí? O sea, que... y bueno, si vive en Bolivia sabe un poquito el problema o la problemática del deporte boliviano, de precisamente esos otros agentes o a partes interesadas, Ministerio de Deportes, federaciones, sponsors y demás. O sea, ¿quiénes cree usted fundamentales para que esto funcione? O sea, ¿qué agentes, aparte del Comité Olímpico Boliviano, federaciones nacionales requeriríamos para poder implementar?